Bueno, muy buenos días, muchachos. Entonces, hoy vamos a dar inicio, como les decía, a la unidad número 4. Esta unidad número 4 se llama o tiene por nombre eh, los teoremas. Aquí es en plural, no es en singular. Espérenme, ya la modifico. Los teoremas, no es teoremas de circuitos. En este momento vamos a, vamos a mirar los diferentes teoremas de circuitos. Estos teoremas, ¿para qué nos sirven? Mm, Esto nos sirven para toda la carrera, ¿no? Es muy común que nosotros, eh, digamos, en cualquier momento, ¿no? Y es que esto lo vamos a utilizar en circuitos 2, en electrónica básica, en circuitos análogos 1, en circuitos análogos 2, bueno, en digitales no tanto, en control 1, en control 2, en automatización, en señales y sistemas. Bueno, en general y en toda la vida nos vamos a tener que encontrar estos teoremas de circuitos. Para poder encontrar estos teoremas de circuitos, usted debe tener claramente dos cosas y va a pasar esto, ¿no? Primero, que debe saber claramente los análisis o métodos sistemáticos para resolver circuitos, que son el análisis nodal y el análisis de lazos, que fueron los dos que ya vimos, ¿vale? Esos dos. También debe acordarse de lo que vimos para el primer corte. Por eso esta materia se llama como acumulativa, ¿no? ¿Por qué es acumulativa? Porque todos los conocimientos que hemos venido viendo en lo pasado vamos a tener que recordarlo. Por ejemplo, ahora de cuál tenemos que recordar. En los siguientes días vamos a tener que recordar de lo que era la resistencia equivalente, ¿sí? ¿Se acuerdan? Resistencia equivalente. ¿Eso qué significa? Que usted puede reducir el circuito de muchas resistencias a una sola resistencia equivalente, vista desde un par de terminales. Entonces vamos a tener que recordar eso de serie, paralelo, serie, paralelo, serie, serie, paralelo, paralelo, serie, paralelo. Y de pronto por ahí nos vamos a encontrar con una delta estrella o estrella delta. Eso también nos va a ocurrir acá. Entonces, eso es algo importante que debemos tenerlo en cuenta porque pues vamos a aplicar eso. Y también vamos a aplicar el análisis nodal o el análisis de lazo, dependiendo de la necesidad puntualmente que usted tenga, ¿no? Entonces, en cuanto a los teoremas de circuitos, para su conocimiento, vamos a utilizar varios. Ya les voy a nombrar en general para que ustedes se den una idea. Nosotros el primer teorema que vamos a utilizar es el teorema de la superposición, ¿sí? Este teorema significa, ahorita vamos a definirlo, luego vamos a ver el teorema de transformación de fuentes, aunque esto realmente no es un teorema, simplemente es una forma de simplificar los circuitos utilizando ese método. No siempre son usables unos con otros, ¿no? Hay unos que sí, otros que no. Por ejemplo, el teorema de superposición se utiliza de una manera impresionante en circuitos 2. Cuando hay unas ciertas condiciones, no hay otra forma de hacerlo sino por superposición. En electrónica básica, no hay otra forma de resolver un circuito transistorizado si no es con superposición. Entonces, todas estas cosas, muchachos, las verán ustedes, sus necesidades o sus utilidades en su momento. Ahora solamente vamos a ver la definición de qué es lo que dice y hacer ejercicios sobre esto. Aquí sí ya es puros ejercicios, ¿no? Ejercicios, ejercicios, ejercicios. Hagan ejercicios porque la teoría es muy corta, es muy sencilla. Entonces vemos, después de haber visto superposición, como les digo, vamos a ver transformación de fuentes, que eso también es otra forma de resolver circuitos. Y luego vemos el teorema de Thevenin, vaya que ese sí es como el Padre Nuestro para la iglesia y para la religión. Ese sí es, mejor dicho, nosotros Thevenin tenemos que saberlo claramente, definir, entender y comprender, ¿sí? Y el teorema de Norton. El teorema de Norton también debemos tener claramente, aunque en este sí a veces es raro no entenderlo, a veces es
Uno debe saber cómo hacerlo, debe entender cómo hacerlo, pero por lo general uno siempre hace un Thevenin y si quiere convertirlo a Norton, pues simplemente transforma la fuente. Y finalmente terminamos con el teorema de máxima transferencia de potencia. Vaya que ese también es otro teorema fundamental para la electrónica. Así como dice, mire, teorema de máxima transferencia de potencia. ¿A qué se refiere eso? A que usted debe buscar en últimas, yo no sé si ustedes lo comprenden, no lo entienden, casi siempre uno diseña circuitos de tal manera que la potencia que esté diseñando, que esté entregando usted a un determinado circuito sea la máxima a la carga. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, si usted diseña un sistema de amplificación de audio, pues usted lo que espera y aspira es que si hace un amplificador de 50 vatios, pues esos 50 vatios se apliquen a la salida, ¿sí? Esa es la idea. Si no, pues ¿para qué diseña uno de 50 si resulta que le va a dar de 20? Pues hizo mal las cosas, hizo mal los cálculos, ahí hay un error. Entonces hay que meterse a mirar a ver cómo hacer para llegar a ese máximo que usted espera y aspira. Y así también los circuitos tienen sus limitaciones y usted va a poder entender que si hace y monta un circuito de amplificador de audio, por ejemplo, y ese amplificador usted lo diseñó con ciertas condiciones y se dio cuenta que la máxima potencia que puede entregar el circuito son 50 vatios, no puede ser más de eso, entonces ahí está, no hay más. Si quiere hacer lo que amplifique más, pues tendrá que hacer otro diseño porque no nos sirve. Entonces, esto es, muchachos, ¿no? La parte de los teoremas. Vamos a empezar con el primer teorema, que es el teorema de la superposición. Espérenme, aquí voy a borrar esto, que esto no es. El teorema de la superposición. ¿Qué es lo que dice el teorema de superposición? Como su nombre lo indica, muchachos, el teorema de superposición es... Aquí, espérame que deje de compartir, listo. El teorema de superposición. El teorema de superposición lo primero que dice, o la parte inicial que nos habla, es lo siguiente. Dice que si nosotros tenemos un circuito con dos o más fuentes, uno puede encontrar la respuesta entre los terminales de un elemento, de un circuito lineal, como la suma algebraica de las corrientes o tensiones a través de este elemento debido a cada una de sus fuentes. Yo esto lo voy a copiar, pues porque suena muy bonito y así como está escrito en el texto, pues me parece muy interesante. Y dejémoslo ahí, pues, ¿no? Entonces, lo que dice el teorema de superposición, específicamente voy a darle la definición al autor, que es Alexander Sadiku, y quien escribió esta definición. Entonces, dejémoselo a él. El teorema de superposición establece que la tensión entre los terminales, la tensión significa el voltaje, o la corriente entre los terminales de un elemento en un circuito lineal es la suma algebraica de las tensiones o de las corrientes a través de este elemento debido a cada fuente independiente actuando cuando actúa sola. Suena raro, ¿no? Un poco la definición, pero lo que quiere decir es lo siguiente, mire, usted lo que debe hacer en un circuito que tiene dos o más fuentes, lo que debe hacer es calcular el voltaje debido a cada una de ellas cuando las demás fuentes las apaga. ¿Y qué es lo que dice? Una forma, pues, de resolver esto sería, digamos, vamos a hacer una serie de pasos acá. Ojo que aquí sí les voy a hacer una aclaración y esto solamente es válido cuando tiene fuentes independientes. Por eso voy a poner esta primera observación acá. El circuito es teorema válido solo para fuentes independientes.
ustedes se han dado cuenta que a veces tenemos circuitos con fuentes dependientes, pues aquí no se puede aplicar superposición porque cambia completamente. O mejor dicho, sí se puede, pero esto complica demasiado nuestro análisis. Entonces, pues, ¿para qué? Lo vamos a dejar sin hacer esa parte. Un segundito. Bueno, entonces, si hay fuentes de poder, fuentes de voltaje o de corriente que son dependientes, pues este teorema no lo vamos a utilizar nosotros, ¿sí? Esto sería demasiado complicado. Eh, por eso lo que dice en general es que el teorema de superposición se utiliza cuando los circuitos son lineales y con fuentes independientes, ¿no? Y lo que se hace, como le digo, es calcular la contribución de cada una de las fuentes independiente por separado, digamos. Una cosa que sí debemos tener en cuenta, esto más bien antes de empezar aquí otra vez con esto, vamos a poner otras observaciones, aparte de la observación, se debe tener en cuenta lo siguiente en el caso del para utilizar el teorema, y es lo siguiente. Una fuente de voltaje apagada significa un cortocircuito. Es importante. Y la otra parte, una fuente de voltaje apagada significa, o no significa, más bien pongámoslo, una fuente de voltaje apagada se reemplaza por un cortocircuito. Y una fuente de corriente apagada se reemplaza por un circuito abierto. Y a pesar de que yo no lo haya dicho, eso es lo que hacemos cuando aplicamos supermallas y un supernodo, ¿no? Cuando yo aplico el teorema del supernodo, hago la ecuación de recurrencia, que es el voltaje 1 menos el voltaje 2 igual al voltaje de la fuente, esa ecuación de recurrencia, y luego para hacer el análisis del supernodo apago la fuente. ¿Qué significa apagar la fuente? Poner un cortocircuito. Entonces, acuérdense que cuando nosotros hacíamos eso, yo ponía una especie de ovoide entre B1 y B2, porque eso me va a dar una sola ecuación de nodo, ¿sí? Por eso es que es como si, entre comillas, se pusiera en cortocircuito. Y aquí está mal, una fuente de corriente, ¿no? Y en una supermalla hacemos algo parecido. Usted hace la ecuación de recurrencia de la supermalla y la ecuación de recurrencia lo que dice es que I1 menos I2 o que I1 más I2 o que, no sé, lo que digan las corrientes es igual a tantos amperios que lo da la fuente de corriente y después la apaga. ¿Y qué significa apagarla? Reemplazarla por un circuito abierto. En últimas, el circuito abierto es eliminarla, quitarla. ¿Sí? Y por eso es que nosotros hacemos o utilizamos nuestra supermalla, que al quitar esa fuente de corriente, usted hace la malla la malla más grande, y por eso se llama supermalla. Entonces espero que eso haya quedado claro. Apagar una fuente de voltaje significa en últimas un voltaje cero y se reemplaza por un cortocircuito. Y apagar una fuente de corriente significa corriente cero y eso en últimas es un circuito abierto. Eso siempre lo deben tener en cuenta, muchachos. Esto es lo que se debe tener en cuenta. Apagar una fuente de voltaje se reemplaza por un cortocircuito y lo voy a poner acá como equivalente
Voltaje igual a 0 voltios. Y acá significa corriente igual a 0 amperios. Eso es lo que significa. ¿Listo? Pero bueno, ahí está la situación. Entonces, ¿qué es lo que dice el principio de superposición? Digamos que los pasos a seguir son, el primer paso sería apague todas las fuentes de voltaje independientes. Una. El punto número 2 sería determine la salida o determine o encuentre el valor de qué les digo, de la corriente o el voltaje aplicando los métodos del capítulo 3, ¿no? Capítulo 3. ¿Eso qué quiere decir? Análisis de lazos, análisis de nodos, eso. Entonces encuentra el valor. Si usted está buscando corriente, pues encuentra el valor de corriente. Si está buscando voltaje, pues el valor de voltaje, aplicando lo que ya hemos visto. Luego, esto es como una especie de algoritmo que ustedes han de haber visto ya en programación. Repita el punto 1 y 2, ¿sí? Para cada una de las demás fuentes independientes. ¿No? Independientes. Y finalmente haga la suma algebraica de los valores encontrados. Y esa es la respuesta. Listo. Entonces, bueno, esto suena como que miércoles, y es que toda esa cháchara que escribió ahí, ¿no? Sí, suena como un poco, ¿qué les diría yo? Como un poco largo, pues como extraño, pero como todas las cosas en las que manejamos en circuitos, pues no solamente es que esto aquí, vamos a poner esto solo en texto, sino que vamos a hacer ejemplos y ejercicios para poder determinar. Vamos a arrancar como siempre lo hemos hecho con ejercicios sencillos y vamos a ir volviendo un poco más complejo. Muchachos, yo les soy sincero, superposición en DC no es como muy útil, ¿no? No es como muy útil. Porque hay algunas personas que van a decir, no, pues, o sea, por ejemplo, este circuito, ¿no? Lo voy a poner bien simple, vuelvo y les digo. ¿Por qué razón? Pues porque no quiero empezar con ejercicios sencillos. Pero aquí sería muy fácil hacer un par de mallas, una malla 1 y una malla 2, donde esta malla ya tenemos el valor de la malla acá. Si yo pongo I1 acá, I2 acá, pues I2 vale menos 3, y aquí ya sería muy sencillo hacer esto, y bueno, y encuentra el valor de B. Sería muy sencillo, ¿no? Entonces, este ejercicio lo voy a poner única y exclusivamente para entender qué es lo que hace el teorema de superposición y se den cuenta la facilidad, entre comillas, de aplicar todos los conocimientos que hemos venido utilizando. Ojo que aquí, lo que les decía, a veces necesitamos resistencia equivalente, a veces necesitamos divisor de voltaje, divisor de tensión, a veces necesitamos división de tensión, división de voltaje. A veces necesitamos delta estrella para convertir y simplificar los circuitos en serie en paralelo. A veces necesitamos el teorema de lazos. A veces necesitamos lazos, superlazos. A veces necesitamos mallas. A veces supernodos, nodos, todo esto. Entonces, todo eso lo vamos aplicando en este análisis que nosotros vemos.
Entonces, lo primero que quiero que ustedes se den cuenta es que usted tiene que visualizar, si yo les pido entonces que hagan este circuito utilizando el teorema de superposición, entonces eh, mm, usando, uy, usando el teorema de superposición, encuentre el valor de B en este caso, de B, de B, de V en este caso. Entonces, mire, lo primero que usted se debe dar cuenta es que el teorema de superposición, ¿qué dice? Y vamos a regresarnos. El teorema de superposición establece que la tensión entre los terminales o la corriente de un elemento, de un circuito lineal, es la suma algebraica de las tensiones o corrientes a través del elemento debido a cada fuente independiente. Entonces, lo primero que nos damos cuenta es que lo que quiere decir es que este voltaje aquí, porque aquí aquí no están pidiendo corriente, sino voltaje, el voltaje en este elemento va a ser igual al aporte que le dé esta fuente más el aporte que le dé esta fuente de acá. Pero ¿qué es lo que establece? Dice, lo primero, usted ya debe saber que una fuente de voltaje apagada significa cortocircuito y que una fuente de corriente apagada se reemplaza por un circuito abierto. Entonces vamos a ver cuáles son los pasos. Son muy sencillos. Dice, apague todas las fuentes de voltaje independiente excepto una. Bueno, yo voy a empezar por apagar. Se me ocurre la de corriente de acá. ¿Listo? Voy a apagar esta fuente de corriente. Y como en este caso solo hay dos, pues voy a tener primero que apagar esta y dejar esta prendida, y luego apagar esta y dejar esta prendida. ¿Qué significa apagar una fuente de corriente? Dejar en circuito abierto, o sea, la quita de aquí, la quita de esta fuente y le va a quedar un circuito abierto. Y esto es como algo parecido a esto. Les voy a mostrar allí para que apagarlo sería quitar esta fuente acá. Entonces, sería esto. Ahí queda un circuito abierto. ¿Sí? Eso significa apagar la fuente. Queda un circuito abierto. Y cuando voy a hacer en el caso contrario, entonces esto lo que hago es aquí cómo hago. Bueno, vamos así. Y cuando estoy haciendo mi circuito, cuando estoy apagando la fuente de corriente, yo lo que hago es ponerla en corto. Entonces ahí, ping, hice un corto. Entonces ya no voy a tener este valor de esta fuente, sino simplemente un cortocircuito. Cortocircuito es eso, poner entre los dos terminales un cable. Eso es un cortocircuito. Y circuito abierto es quitarla, así como vimos acá. Quitarla. Vamos otra vez. Entonces, esto es quitarla, eliminarla. Entonces, mire, le va a quedar un circuito abierto. ¿Y este circuito abierto qué significa? Que estos cables no hacen nada. Que estos cables no hacen nada. Y ponerle en cortocircuito es eso, poner un cablecito entre los dos terminales. Eso es cortocircuito y esto es circuito abierto. Listo, muchachos. Entonces, vamos a empezar. Entonces, yo voy a decir inicio, dejando la fuente de voltaje, en este caso, como solo hay una de voltaje, prendida, digámoslo así. Y apago la fuente de corriente. Listo. Entonces, ¿cómo me quedará el circuito? El circuito me va a quedar así. Yo aquí lo tengo preparado, entonces yo simplemente les voy a mostrar cómo va a quedar la fuente. El circuito va a quedar así. Ya quité la fuente, lo que hice ahorita, y ya no voy a calcular B, sino B1. Ojo, aquí voy a hacer otra situación que había olvidado. En últimas, el teorema de superposición, si yo lo voy a explicar con letras, va a ser esto. Voy a explicar con letras, o sea, perdón, no con letras, algebraicamente, más bien, más que con letras. Algebraicamente significa esto, muchachos, que
significa esto, algebraicamente significa esto, miren. Profe, ¿cómo hizo eso de los números chiquitos? ¿Cómo los puse pequeñitos? Ajá. Aquí verán, ¿no? En PowerPoint, pues, porque en Word sí es muy fácil, ¿no? Igual cómo. En Word, espere, verá. Voy a abrir un Word para que se dé cuenta. A ver. Bueno, voy a poner aquí que tengo la UPC de ustedes, la tengo acá abierta para que se dé cuenta. En Word es muy fácil porque está muy ahí encima, ¿no? Por ejemplo, aquí voy a poner en esta parte. ¿Sí están viendo el Word? Sí, ¿no? Sí. Listo, entonces verá. Yo voy a poner acá B1 más B2 más B3 y me acordé de miércoles, pero estos son subíndices, ¿no? Entonces voy a poner aquí, mira, aquí voy acá, marco esto y mire que aquí está encima, vea, aquí encimita. Aquí está subíndice y superíndice. Entonces pone acá. En Word, por ejemplo, lo que le digo, está muy rápido aquí. Me pone acá y este acá. Si quiero este, por ejemplo, que sea superíndice, entonces que me quede B1 más B2 más B3 elevado, más B elevado a la 3. ¿Sí? Entonces queda muy sencillo. Pero acá en PowerPoint está como escondido. ¿Sí? Entonces toca sacarlo, sí, toca sacarlo de otra manera, que fue lo que yo hice. Entonces, por ejemplo, vamos a ponerle acá que fuera un, aquí se me quedó en esto, más, vamos a ponerle acá, digamos que fuera acá un B3, ¿no? Entonces usted dice, ¿dónde? Entonces yo lo señalo, pero entonces mire, aquí no aparece tan aquí tan obvio, entonces yo busqué en esta pequeñita de acá, y aquí me dice subíndice o superíndice. Entonces yo acá le voy a poner subíndice, ¿ya? Y me lo pone pequeñito. Pero está escondido. ¿Cómo lo saco? Aquí en fuente, en este pequeño cosito que aparece acá de fuente. Esa es la manera de hacerlo. ¿Sí me entendió, Eduardo? Sí. Debería existir aquí, ¿no? Porque lo que pasa es que en PowerPoint parece ser que la gente no utiliza tanto eso y por eso está escondido por acá en este lado. Está el superíndice, esto, el doble tachado, por ejemplo, que a veces también es útil, o un tachado solamente, en fin, pero bueno, ahí está. Entonces, bueno, volviendo a nuestro cuento, es lo siguiente, mire, el teorema de superposición lo que dice es que el voltaje B de aquí, de este elemento, va a ser igual al aporte que le da B1 más el aporte que le da el aporte que le da esta fuente más el aporte que le da esta fuente. Entonces, miren, últimas es, yo primero debo calcular el voltaje 1 que va a ser aportado por esta fuente y el voltaje 2 que va a ser aportado por esta fuente. Eso es lo que yo voy a hacer. Eso es lo que es el teorema de superposición. Ahora, si aquí hubiera tres fuentes, pues entonces sería, el voltaje va a ser igual a B1 más B2 más B3. Si fueran cuatro, pues B1 más B2 más B3 más B4. Hay que hacer cuatro análisis independientes. Entonces, por eso aquí le puse a esto B1. ¿Listo? Entonces vamos a hacerlo. Y aquí, si yo les dijera en ese circuito, que eso ya es cuando yo aplico superposición, yo lo dejo a usted en la plena libertad de ver cómo calcula cada uno de los B1, B2 y B3. Por ejemplo, si usted encontrara este circuito así de sencillo, ¿cómo calcularía B1? ¿Cómo calcularía B1 aquí en este circuito tan simple? Corriente sobre resistencia. Corriente sobre resistencia, listo. ¿Cuál sería la corriente ahí? Y uno. Corriente por resistencia, ¿no, hijo? Ajá. No, corriente sobre resistencia. Por resistencia, Ah, por. sí, claro. Ya, Así dice la ley generalizada de Ohm. Listo. ya. Entonces él me dice I1 y el valor de resistencia sería 4 ohmios, Cuatro. ¿cierto? Entonces 4 ohmios de I1, por decir algo. Sí, pero y ahora para calcular I1, Ahí como haciendo. ¿Sería igual a menos 4? No. ¿Cómo ahí? ¿Cómo ahí? Ahí no se puede sumar las resistencias. sí señor, así es. Suma las dos resistencias que están en serie y le queda una sola, 8. Por eso les decía, mira, resistencia equivalente, 8 más 4, 12. Y le va a quedar una sola. De ahí Le va a sale. quedar,
Una sola. Al quedarle una sola, entonces voltaje sobre esa resistencia, como estaban en serie la misma, le da la corriente. Esa es una. No sé si le entendió Eduardo. Entonces, I1 va a ser igual al voltaje, que va a ser 6 voltios, dividido entre 8 más 4. Ahí le da la corriente. 0.5 creo. Sí, ¿no? Y Sí. entonces, por lo tanto, el V1 va a ser igual a 4 veces multiplicado por 0.5 y esto nos da 2 voltios. Esta es una manera. Por eso les dije, mire, que aquí con todo lo que usted tiene, por eso con todo lo que usted tiene ya puede empezar a hacer como usted lo considere, ¿sí? Yo, por ejemplo, sinceramente, yo lo hubiera hecho más fácil. En vez de ponerme a mirar que el voltaje aquí es I2 por 4, I1, perdón, por 4 pero para calcular I1 tengo que coger y sumar estas dos resistencias y luego hacer, yo hubiera hecho esto, un divisor de voltaje. Para mí esto es demasiado común y demasiado sencillo para hacer un divisor de voltaje. ¿Qué dice el divisor de voltaje? Que si yo tengo una fuente de voltaje en serie con 2 o con 3 o con 4 o con 5 resistencias, usted puede calcular el voltaje en una de ellas aplicando una expresión matemática que vimos. Que ¿cuál era la que decía? Que el voltaje V1 va a ser igual al voltaje de la fuente multiplicado por la resistencia y dividido entre la suma de las resistencias. Yo voy a poner aquí otro paréntesis para no obviar, para hacer primero el producto, ¿sí? Y dividido entre quién? Entre la suma de las resistencias, 8 más 4. Ese es un divisor de voltaje y esto nos da 2 voltios. La más fácil, ¿cierto? Ahí está. Segunda forma, divisor de voltaje. El voltaje aquí, ¿qué me dice? Que es igual al voltaje de la fuente multiplicado por la resistencia sobre la suma de las dos. Pues está haciendo lo mismo, pues sí, pero es más rápido de esa manera, ¿no? ¿Sí me entendieron? Y es más, usted tiene tanto como... Dígame. Clarísimo. Claro, y usted tiene tantas maneras de hacer las cosas que usted ya está incapacitado en este momento de hacer otra forma. ¿Y cuál es la otra forma? Hacer una malla. Sí, la puede hacer también. Pero yo voy a sumar un poquito esto para hacer mi tercer forma acá. Y voy a hacer una tercera que sería una malla. Y también puede ser una malla. Entonces, tercer forma. Malla. ¿Cómo sería la malla? Voy a empezar en este nodo, sumo los voltajes alrededor de esto, igualo a 0. Entonces, ¿cómo me va a dar? Menos 6 voltios más 8 ohmios por I1 más 4 ohmios de I1 igual a 0. Pues despeja, factoriza, le va a quedar que I1 va a ser igual a este término que está aquí restando, lo paso al otro lado a sumar, 6, y lo divido entre 8 más 4. Y ya que tiene I1, pues ya la reemplaza acá. Igual aquí nos da I1 le da 0.5 amperios, y ya reemplaza I1 con... voy a llevarme todo esto para acá porque me está... Todo esto me lo voy a llevar para acá. Esperen, me voy a llevar todo esto para acá, que esto es esto aquí. Listo. Entonces, mire, ahora sí podemos hacer la cuestión separadita, porque si no, no me... Listo.
Entonces aquí ya que hizo la malla, entonces ya tiene I1, I1 y aquí ya tendría que el voltaje B1 va a ser igual a la resistencia a 4 veces I1, ¿no? Pero como I1 ya sabe que I1 vale 0.5, entonces le va a dar 2 voltios. Entonces, mire, esta es una forma de la malla, ¿no? Una tercera forma, y tercera forma, voy a agregar una cuarta más, una cuarta forma de malla rápida, ¿no? La malla rápida es que, ¿qué corriente tiene aquí? ¿Qué resistencias tiene alrededor de esta malla? 4 y 8. 8 y 4 son 12. ¿12 de quién? De I1. Y entro por menos sería 6 voltios igual a 6. Ya le da que I1 es igual a 6 dividido entre 12. Mire todo lo que usted ha aprendido, ¿no? Mire todo lo que usted ha aprendido. ¿Sí? Porque usted ya le digo, haga esta mallita aquí, listo. Entonces, ¿cuál es? Sume toda la resistencia alrededor de esta malla. 8 y 4, 12 veces de I1 igual a quién? A esta fuente entró por menos, al otro lado pasa con más 6. ¿Quién se lo pone aquí? Nadie, porque no hay más, no hay ninguna corriente más. Entonces la ecuación le queda 12 veces de I1 igual a 6. Por lo tanto, I1 va a ser 6 sobre 2. ¿Cuál método utilizar? El que quiera. Aquí puede utilizar usted el que quiera. La primera forma, que es hacer esto, me parece un poco más largo. El divisor de voltaje es demasiadamente instantáneo. Este creo que es el más rápido y el más fácil. Por eso, mire, no más fácil. Alguien me va a decir, ah, listo, entonces cada vez que yo apague una fuente tengo que utilizar divisor de voltaje. No, porque no se sabe. No se sabe, no se sabe. No se sabe, ni tampoco hay una ley para decir cómo es que va a quedar esto. No se sabe, esto no se sabe. Son, estas cosas son dependiendo de cada ejercicio, ¿no? ¿No? No hay una forma que diga, ah, siempre hay que hacer esto, ¿no? Aquí hicimos mallas porque ¿qué les digo? Nos dio la forma más sencilla, sí, pero hubiera podido haber sido otra sin problema. Vamos a separar para que nos quede el otro circuito acá. Claro, muchachos, yo creo que sí, ¿no? ¿O no? Clarísimo. ¿Quién más me...? Sí, profe. Listo, vale. Entonces vamos. Vamos con el siguiente circuito. Entonces ya tenemos B1. Mire, aquí ya sería que el voltaje en B, en esta resistencia, ya sabemos que por la fuente de 6 voltios aporta 2 voltios. Ah, ojo muchachos con el signo, ¿no? Los signos son fundamentales, muchachos, aquí. Si yo les pido que el voltaje aquí es más menos, usted lo tiene que calcular aquí más menos B1, porque si no lo va a poner al revés, porque si lo pone al revés se pierde todo. Porque si yo le hubiera dicho, por favor, calcúleme el voltaje aquí menos más, usted aquí tendría que haberle dado menos 2 voltios, ¿no? Menos más 2 voltios. Y es muy diferente 2 voltios a menos 2 voltios, porque le cambia la situación. Entonces, bueno, ahora voy a apagar esta fuente y voy a dejar encendida esta. Dejar encendida esta es normal y apagar esta fuente es poner cortocircuito. Entonces aquí pongo una lineecita y yo ya tengo acá el circuito como me queda. Quedaría de esta manera. Y quedaría el circuito, mire. La fuente encendida, aquí ya la fuente se apaga en cortocircuito y ahora tengo que calcular B2. ¿Cómo harían para calcular B2? También se puede aplicar 3, 4 formas de hacerlo. ¿Cómo lo harían? B2. ¿No? Sumando la resistencia se puede también, sí.
Sí, claro. Ahí el término, Exacto. el término sumar, La resistencia eh, equivalente. ajá, resistencia equivalente, correcto, resistencia equivalente. ¿Por qué razón, muchachos? Miren, una forma es que si usted hace el equivalente de esta, ¿está en serie o en paralelo este Serie. cuatro? ¿Están en serie? Sí. En serios problemas. En serio problemas, ¿no? Porque ¿cómo le ocurre? Recuerde que usted, dos resistencias están en serie, sí, y solo sí tienen un nodo común Ajá, y sí. estos no están en serie. Paralelo. Estas dos sí estaban en serie, porque miren, tienen este nodo en común y es exclusivo. Esta rayita pues no nos hacía nada, estas dos sí estaban en serie, pero aquí no, mire, aquí este nodo no es común y exclusivo, aquí hay tres ramas, este nodo es común y exclusivo, no, tres ramas, entonces no, están en paralelo porque vamos a ver si están en paralelo, acordándonos toda la teoría que hemos visto. Están en paralelo, ¿por qué? Porque este nodo de acá, perdón, este terminal es común y este otro terminal también es común, las dos están en paralelo. Entonces, ¿qué sucede? Si yo llegase, ojo con lo que voy a decir, hacer este paralelo y me va a quedar una sola resistencia, ¿sí? Una sola resistencia en paralelo y calculo el voltaje en esa resistencia equivalente, ¿es el mismo de V2? Sí, ¿Por qué razón? porque el voltaje es el mismo cuando está en la Eh, resistencia ah, paralela. exactamente, muy bien. Eso es cierto. Entonces vamos a mirar lo siguiente. Entonces, una forma sería la siguiente. Una primera forma sería lo que acabamos de decir. Entonces, eh, paralelo entre 8 y 4. Eso nos da. ¿Esto quién es? 2.6. Muy bien. 2.6 ohmios. Vamos a insertar el símbolo de ohmios. Listo, 2.6 ohmios. Y entonces para calcular el voltaje, y ojo, al hacer este equivalente, voy a mantener mi cuadrito por acá porque este sí que me sirve. Voy a dejarlo como por acá para que no. Al hacer así está bien. Al hacer este paralelo de esta manera, mire, me va a quedar una sola resistencia ahí. ¿Listo? Y ojo, si la corriente va en este sentido, la fuente sube y baja por esta rama, después de hacer el equivalente, ¿qué sucede? Que yo sí voy a encontrar el voltaje más menos, porque este es un elemento pasivo, más menos. Entonces aquí sí puedo multiplicar la resistencia equivalente por esta corriente y sí me va a dar, y sí me va a dar, y sí me va a dar el voltaje en esa dirección, más menos, el V2. ¿Sí? Entonces no se olviden, muchachos, no se olviden. Voy a dejar mi cuadrito escondido por acá. Pues para usted es fundamental en superposición tener mucho cuidado con los signos. Los B2 ¿a qué va a ser igual? B2 va a ser igual a sencillamente a la resistencia equivalente multiplicada por la corriente. Pues la resistencia equivalente nos dio 2.6 y, y multiplicado por, denme un segundito.
Bueno, entonces, ¿cuánto les dio? Se daba por 3, ¿no? ¿Alguien ahí? 7.8. 7.8 ¿qué? Voltios. ¿Listo? Volts. Vamos a No. hacerlo de otro. ¿Sí o Sí, no? sí. Sí, 6 por sí. 3, 18, 2 por 3, 11 y 1 son 7. Listo. Vamos a una segunda forma. Una segunda forma que yo lo hubiera podido hacer y que también es muy común es hacer divisor de corriente. Divisor de corriente dice que si yo tengo una fuente de corriente en paralelo con dos resistencias, la corriente que pasa por aquí, por esta resistencia, es igual a la corriente de la fuente multiplicada por la resistencia de la otra rama dividido entre la suma de las dos. ¿Y qué hago con calcular la corriente I3 en esta dirección? Pues que ya calculando la corriente I3 la multiplico por los 4 ohmios y me da el valor de B2. Entonces, aquí sería I3 va a ser igual a la corriente de la fuente, que es 3 amperios, multiplicado por la resistencia de la otra rama, que serían 8 ohmios, y lo divido entre la suma de las dos, 8 más 4. Muchachos, todo esto lo tienen que saber, ¿no? Porque esto, mire, divisores de corriente, divisores de tensión, resistencia equivalente, eh, mallas, nodos, mejor dicho, todo esto usted lo puede y lo debe conocer y aplicar en estas cosas tan sencillas. A veces cuando uno ve un circuito grandote, es facilito que uno empieza 5 más 4 más 6 más 7 de I1, menos 2 más 3 más 4 más 5 de I2, pero cuando los circuitos son como sencillos, a veces como que nos trabamos, ¿no? Y bueno, 8 por 3, 24, dividido entre 8 y 4, 12. Uy, aquí medio diferente, ok, pues sí está bien, igual a... Estoy haciendo mal. 8 por 3, 24. 4, 12. Sí, ¿no? 2 amperios. O hice mal. A ver. Sí, está bien, es que es la corriente de I3. Ah, sí, sí, sí. Sí, la corriente I3, sí, pero espéreme que es que yo estoy. Sí, pero es que y la corriente I3 multiplicada por 4 nos da 8, pero no nos da el 7.8. Hay algo raro aquí. O sea, que hicieron mal ustedes, perdónenme. Así, 8 por 4 y 8 más 4. Sí, a 2.666666 multiplicado por 3. Ah, ya, muchachos. Miren la importancia de tomar los valores truncados, ¿sí? Esto nos da 2.66666 al infinito y más allá. Usted verá cuántas cifras significativas toma. Pero si usted me dio el resultado con una cifra significativa, esto era 2.7, no 2.6, porque es 2.66, que eso es 2.7. ¿Y qué sucede? Pues que esto es un error gravísimo de aproximación. Entonces yo, por ejemplo, lo que les decía, mire el error que nos dio, acá nos dio 7.8 y si lo toma con 2.66 nos da 7.8, pero si usted toma 2.7, aquí nos da 8.1. Miren la diferencia. Aquí es que quiero que se den cuenta, muchachos, de la diferencia de aproximaciones. Entonces aquí nos daba, con 2.6, si alguien le dio por truncar, 2.6, nos da 7.8. Si alguien le dio por aproximar, con una sola cifra significativa, nos da 8.1. Pero que yo, que soy el que pienso y me gustan mucho los quebrados, entonces yo más bien cojo y hago 8 multiplicado por 4 dividido entre 8 más 4 y lo expreso en fraccionarios, me da 8 tercios. Entonces yo aquí en vez de poner 2.66 le pongo 8 tercios. ¿Sí? 8 tercios. Sí. Y si yo multiplico esto, mire la diferencia. 8 tercios
multiplicado por 3 nos da 8. Miren la diferencia. Este sí es un valor preciso. No porque nos dé un valor errado, 8, sino porque las fracciones siempre van a ser más precisas. Vamos a hacerlo así, si no tenemos un error. ¿Vale? Entonces, mire acá. Este nos dio 2 amperios. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Para poder calcular el B2 va a ser igual a los 4 ohmios multiplicado por... aquí se fue esto raro. 4 ohmios multiplicado por los 2 amperios. Ponerle esto y 3. Igual a 2 por 4, 8 voltios. Mire, ¿sí ve? Ojo con eso, ¿no? Ojo con las aproximaciones. No hagan aproximaciones y no hagan truncado, porque si no, mire el error. Nos daba bastante grande. Y yo por eso les digo, entre más cifras significativas, yo particularmente casi siempre prefiero trabajar con 3 cifras significativas. Si hubieran sido con 3, vamos a ver cómo nos daba nuestro error. 2.667 multiplicado por 3. Mire, aquí la respuesta me daba 8.001, ¿ve? Entonces, eso ya se parece más a un 8. ¿Sí ve? Entonces, ojo con eso. Bien, bien, el ejercicio que nos dio para acordarnos de que el señor Jefferson debe estar despierto, ¿verdad? Esperemos que responda. Tercer forma, está dormido. Lo voy a hacer por un... Mire, aquí como hay elementos en paralelo, es más fácil hacer un nodo. Si yo hago un nodo aquí... ¿Despertar, señor Jefferson? No, hermano. Está dormido, vea. Bueno. Creo que solamente estoy trabajando con el señor... ¿Quiénes son los que están acá? Edward y con No. Harold. Ah, reaccionó, ¿verdad? Ah, ya llegó el señor Elvis. Bien. Listo. Bueno, no importa. Ojo con esto, muchachos, pónganle atención, que esto es bien sencillo, pero es bien interesante este ejercicio. Alguien puede decir, no, pues qué ejercicio tan largo. No, pues porque lo estamos haciendo de 4 formas cada circuito, solamente para recordar y aplicar los demás conocimientos. Mire, acá como les decía, mire, aquí se ve la diferencia para poder aplicar el análisis nodal al análisis de lazos. Aquí, ¿quién me escribió? Ah, llegó el señor Elvis. Muy buenas noches. Bueno, entonces, ¿qué les decía? Aquí, mire, estos elementos están en serie, es más fácil hacer una malla. Estos elementos están en paralelo, es más fácil hacer un nodo. ¿Por qué? Si se pone a hacer mallas, le va a dar una malla y 2 mallas. Y aquí nos queda una con no sé qué. Bueno, en cambio, si yo hago un nodo, al hacer este nodo de aquí, de una vez, este nodo con respecto a tierra me va a dar B2 y él es B2. O sea, el valor de aquí. Entonces le voy a decir B2, factor de quién. Para hacer el análisis nodal tiene que hacerlo así. Hay un solo nodo porque el otro es referencia. Voy a calcular el voltaje de este punto hasta tierra. Y ese voltaje de este punto hasta tierra es el voltaje de B2. Entonces, ¿cómo quedaría? 1 sobre 8 más 1 sobre 4. Las resistencias que están conectadas a la inversa de este nodo. Por acá se lo pone tierra, por acá se lo pone tierra y aquí hay una fuente de corriente. Como está entrando resta, pasa al otro lado a sumar. Listo. Entonces, ¿cuánto nos da B2? B2 nos da 1/4 más 1/8. Háganlo en fracciones, no se olviden, muchachos. 1/4 más 1/8. Esto me da 3/8. 3/8. Y esto es igual a 3. Entonces ahora paso, para calcular el B2, sencillamente es 3 dividido entre 3/8. Lo hace en la calculadora y nos va a dar 3 dividido entre esto, nos da 8. ¿Ve? Mire toda la utilidad de lo que tenemos para hacer nuestras formas. Y finalmente, pues ya no, porque ya hice aquí ¿qué es? Hice aquí el nodo de manera rápida, pero si quiere hacerlo de manera, este es nodo rápido. Nodo
rápido. Porque si lo quisiera y lo hubiera hecho la cuarta forma, es el nodo normal. El nodo normal, ¿cómo va a ser? El nodo normal es así. Voy a subirlo un poquito. Esto voy a ponerlo acá para que no... Sí, sí, ya. Cuarta forma del nodo sería, que les dije, cuarta forma. Ah, ya, la forma lenta. Entonces, mire, aquí tengo I2 y 3 que salen y la única que entra es 1. Entonces serían las que salen, I2 más I3. Y la igual a esta que está entrando. O la otra forma de decirle, pues menos 3 igual a 0. Entonces, listo. ¿A qué es igual I2? I2 va a ser igual a el voltaje que está conectado, aquí sería más, menos, entonces más, el voltaje que está conectado en más, que sería V2, menos el otro lado en tierra, acá está tierra, entonces 0, dividido entre quién, entre 8. Y 3, ¿a quién va a ser igual? Y 3 va a ser igual al voltaje que está en más, que sería V2, el voltaje que está en menos, que sería tierra, dividido entre quién, entre 4. Hace las operaciones, B2 sobre 8 más B2 sobre 4 igual a quién? Menos a 3 menos 3. Listo, y nos da lo mismo. Aquí ya tenemos que B2 va a ser igual a 8 voltios. No voy a hacer las demás operaciones, pero ya las vieron como obvias. ¿Listo? Entonces ahora, miren, vamos a aplicar lo que vimos acá. La resolución final va a ser esta. Que el voltaje en esa resistencia va a ser igual a... Se me fue. Voltaje va a ser igual. B1, ¿cuánto es B1? B1 es 2 voltios. Más, ¿cuánto es B2? B2 es 8 voltios. Conclusión, el valor de B va a ser igual. No. Me quedo eso pequeñito ahí, hermano. 10 voltios. Eso es todo. Esa es nuestra respuesta, miren. Voy a ponerla en un cuadrito allí para que se den cuenta de que esa es nuestra respuesta. Eso es lo que aplica el teorema de superposición. Miren que lo interesante de este ejercicio es que recordamos prácticamente todo lo que hemos hecho, ¿sí? Una forma para poder encontrar resistencia equivalente aplicando la ley de Ohm, acá también lo mismo, recordamos divisor de voltaje, divisor de corriente, aplicamos mallas, malla rápida, aplicamos nodo rápido, como a usted le parezca, así se puede hacer el ejercicio. Entonces vuelvo y les insisto, hay alguien que puede decir, no, es que esto está muy largo, esto yo no sé qué, no, es porque yo me tomé el trabajo en este momento de hacer cada uno de los métodos de manera larga, digámoslo así. Pero en realidad no siempre es así, no siempre es así. Usted escoge el más rápido de estos y lo hace rápidamente. De hecho, ya que están ahí como dormidos, quiero ver, hagamos este ejercicio, los voy a dejar aquí planteado y lo Profe, hacemos, dígame. vea, ¿cómo uno se da cuenta que no lo colocar ahí en el... Espere, sí, coloque la otra. Esa. Ahí cuando tiene la corriente activa, eso ahí. ¿Cómo se da ¿Aquí? cuenta? Ajá, ¿cómo se da cuenta que no puede colocar ese nodo? Ah, eso sí es por la experiencia, ¿no? Pero es que de hecho, yo te hubiera dicho, por ejemplo, mire, vuelvo y te insisto, si yo voy a hacer mallas, me dan 2 mallas, ¿sí? Y si voy a hacer nodos, tengo 2 nodos, pero como uno es referencia, me da uno solo. Y si yo visualizo este nodo B2 aquí,
ya sabe rápidamente que es el mismo V2 de la resistencia de 4 ohmios. Entonces yo ya sé, esa es lo que se llama inspección, ¿no? Eso es lo que Vale. hacen por inspección, no hay otra forma de hacerlo. Entonces, muchachos, Listo. hagan este ejercicio a ver cómo les va. Y ya en un ratico lo solucionan y se van a dar, y se van a dar cuenta que si lo solucionamos de la manera rápida, pues es bien sencillo. Háganlo, por favor. Ya vengo. Pero coloqué la otra diapositiva. Profe, hágalo mejor. Que no da. ¿Ya? ¿Y el resto qué? Nada. O sea, si ya. Y Hágalo me para quedé con 3 personas. ¿Qué pasa con el resto? ¿Tienen otra clase o qué? sí. Ya le dije. Yo no estoy loco. ¿Con quién? Bueno, No vamos a estoy de resolverlo loco. rápidamente. Ah, bueno, vamos a resolverlo rápidamente porque ya vi que se están demorándose mucho en un ejercicio que eso es 5 minutos, ¿no? Dice, ¿usted por qué sabe? Dicen, no, es sencillo. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a apagar primero la fuente de corriente y voy a dejar esta fuente de voltaje. ¿Listo? Pues al hacer eso, el circuito pues no lo tengo listo porque no, pues este ejercicio lo acabo de copiar del libro. Entonces vamos a trabajar con nuestro cuadrito mágico para poderlo hacer. Y entonces voy a tapar esto acá. Sería más o menos de esta forma. Bueno, le dejemos el 5 porque es que es un poco difícil ahí. Listo. Entonces, si yo hago de esta manera, miren, aquí tenemos el voltaje V sub 0 y lo tengo que hacer como más menos. Aquí nos quedan 3 resistencias en serie. Usted podría hacer una malla, usted puede hacer, ¿qué más puede hacer? Resistencia equivalente, suma esta, con esta en serie les da 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces 10 en resistencia, divide entre 12, le da la corriente, multiplica por 2. Bueno, eso es una manera muy rápida. Yo lo voy a hacer de la forma más fácil, que es divisor de voltaje. División de voltaje. ¿Qué significa? El voltaje V sub 0 va a ser igual a 12 voltios multiplicado por la resistencia donde quiero calcular, que sería 2 ohmios, y dividido entre la suma de las resistencias que están ahí, que es 2 más 3 más 5. Me da 12 por 2 son 24 sobre 10, 2.4, ¿sí o no? Listo, se acabó, ver. Y lo estoy tomando en esta dirección porque si la fuente está en más menos, la corriente va a entrar por menos y va a salir por más y me va a generar un voltaje en V sub 0 menos más. Listo, este no es V0, este es V1. El V1. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Apago esta fuente, apago la fuente de voltaje, significa que la voy a poner en cortocircuito. Entonces la pongo en cortocircuito de esta manera. Y esta la pongo en cortocircuito, ya no la tengo en cuenta. ¿Y aquí qué hago? Divisor de corriente haría yo. Porque qué otra forma. Hacer 2 mallas, pues me parece un poco complicado y tenaz. Entonces voy a hacer divisor de corriente. Divisor de corriente. ¿Por qué razón? Pues porque con una corriente ya encuentro rápidamente el voltaje allí. Para encontrar la corriente le voy a poner I0 a la corriente. La corriente I0 va a ser igual. Yo puedo sumar estas dos resistencias en serie y me va a dar la misma corriente. Por lo tanto, no se me azare, como diría alguien por ahí. Entonces esto me va a dar igual a esto.
¿El producto de quién? De la corriente. Y mire, la corriente está aquí. Como llega aquí, entra a este nodo, baja por aquí y baja por acá. Si baja por acá, me va a generar un voltaje más menos, por lo tanto el V sub 0 sí va a ser en la misma dirección. Entonces no tengo problema con eso. Voy a calcular la I0, sería 5 amperios multiplicado por 5 amperios multiplicado por la resistencia de la otra rama, que sería 5 ohmios, y entre la suma de las dos. Aquí la equivalente sería 5 y 5, nos da 10, 5 más 5. ¿Listo? Entonces esto nos da que esa corriente es 5 por 5, 25, dividido entre 10. Sería 2.5. No sé si los valores estén bien ahí. Y por lo tanto, al final me va a dar que V0 va a ser igual a la resistencia, que es de 2, multiplicado por la corriente, que es 2.5. Entonces esto me va a dar 5 voltios. Entonces, este no es V0, este es V2. Y esto no es I0, le voy a poner I2, ¿no? O sea, no son los valores originales. Entonces va a ser V0 va a ser igual a V1 más V2. Y V1 me dio 2.4 más V2 me da 5, por lo tanto esto es igual a 7.4. Y esa era la respuesta. Mire, esto es muy rápido y muy fácil de solucionar. ¿Cuál era el problema, señor Edward? ¿Dónde se demoró tanto? Me va a decir que haciéndolo cada una de las respuestas por... No, B1 sí lo tenía, el 2.4. Ya para calcular B2 es que me trae. Sí, el B2 pues hubiera podido hacer dos mallas, pero el problema es que le da una super malla, o hubiera podido haber hecho un nodo. Claro, ¿Sí? ese de ahí estaba. Si usted quería hacer un nodo aquí, pues también le quedaba relativamente fácil. Vamos a hacerlo allí rápidamente, pues para que lo veamos cómo hubiera sido con el nodo. Lo que pasa es que aquí a veces el problema dice, bueno, si aquí tengo dos resistencias, ¿qué? Toda la información usted la tiene. Toda la información la tiene en la cabeza, sino que hay que saber dónde utilizarla. Como hay un solo nodo, este es un nodo secundario, yo no lo calcularía, pues ¿para qué me hago dos nodos? Ahorita les explico por qué. Solo haría este nodo principal, el nodo secundario, después lo hallamos. ¿Por qué? Porque yo voy a sumar estas dos resistencias para que me quede un solo nodo principal y ya no tendría ese secundario. Después calculo esta situación. Entonces me quedan dos nodos, este lo tomo de referencia, solo V1. Entonces V1, factor de quién? V1 sobre la resistencia de cada rama. Entonces por acá tengo esta que sería 5 más 1 dividido por este lado, otro 5. Y esta fuente de corriente está entrando, por lo tanto resta, al otro lado pasa a sumar 5. Entonces, me quedaría, B1 va a ser igual de 1/5 más 1/5, serían 2/5, igual a 5 voltios. 1/5 igual a 5 voltios, y por lo tanto esto me daría que B1 va a ser igual a 25 dividido entre 2, 2.5, sí, 2.5. ¿Cuánto da eso? A ver. $12.5. ¿Cuánto dio? De 5 dividido entre 2/5. Sí. 12.5. 12. 12. A ver, espere. Sí, 12.5, sí, señor. 12.5. Listo. Este no es B1, este es B2, ¿no? Estamos haciendo la segunda vez, no es B1. Listo. Ahora, mire, ojo con lo que voy a decirles, muchachos. Mire que esta teoría usted ya la tiene. Entonces usted tiene que saberla y analizarla. Si yo aquí acabo de encontrar en este punto el voltaje, en este punto azul, este punto con respecto a tierra es 12.5,
yo puedo hacer un divisor de voltaje aquí. Un divisor de voltaje aquí para poder encontrar V0. Si usted ya tiene de aquí hasta acá, que es 12.5, entonces sencillamente el V sub 0 va a ser igual a un divisor de voltaje. Un divisor de voltaje me diría que V0 va a ser igual, perdón, V0 no, V2 va a ser igual ¿a quién? Al voltaje, no de la fuente, sino el voltaje de este nodo, que sería 12.5, y lo tiene que multiplicar por la resistencia que quiero calcular, que sería 2 ohmios, y dividirlo entre la suma de las dos, que sería 3 más 2. ¿Cuánto dio eso aquí? 12.5 por 2 sería 25 dividido entre 2, 5. 25 dividido entre 5, 5 por 4, 20. ¿Qué es que estoy haciendo yo? 5, ¿no? A ver. 25. 12.5 por 2 me da 25 dividido entre 5. O 5. 5 voltios. Y eso era. Aquí nos dio 5 voltios. Miren. Si ve, todo lo que usted sabe lo tiene que tener presente y lo tiene que conocer y lo tiene que saber utilizar. Eso, mis queridísimos y apreciadísimos estudiantes, gracias por su participación. Espero que les haya quedado claro. Ya nos vemos mañana, ¿vale? ¿Alguna pregunta hasta ahí? No. Parece mal. Bueno, listo. Les agradezco Brian, Edward y Harold por haberse quedado hasta este momento. Muchísimas gracias y que tengan un resto de día excelente. Bueno. Gracias por igual. Bueno, adiós. Chao. Hasta luego, profe. Chao, hasta luego.